Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 14 de febrero, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy. Liderazgo, conductas de indisciplina. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les doy las gracias por la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Joaquín Mendoza Alfaro, especialista de Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en psicología, certificado como consultor interno en calidad y productividad, con diversos cursos y diplomados de actualización en materia de desarrollo humano y organizacional. Ha participado en diversos cursos, conferencias y seminarios en materia de calidad en el servicio, desarrollo de ejecutivos y formación de capital humano, tanto en México como en el extranjero. Actualmente dirige su propio despacho, su propia firma de consultoría en el área de calidad y desarrollo ejecutivo. Antes de cederle la palabra a Joaquín, les invito a que formulen preguntas, nos realicen comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Joaquín, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Muchas gracias, Emilio. Muy buenas tardes, amigos, es un placer estar con ustedes en este tema de liderazgo, conductas de indisciplina. Y sin más, vamos a nuestro tema. El objetivo es que ustedes analicen cuál es la forma correcta y los diferentes ángulos que deben de tomarse en cuenta al aplicar las diferentes medidas disciplinarias. Para empezar, quisiera empezar con las definiciones. Primero, lo que nos dice el diccionario: disciplina es la observancia de leyes y ordenamientos de la profesión. Todas las organizaciones requieren tener disciplina. Algunos lo harán en forma explícita a partir de lo que es el Reglamento Interior de Trabajo, otros apegándose a la Ley Federal de Trabajo. Entonces, ¿qué sería lo que nos rige en esta materia? Y tenemos también la parte de lo que es disciplinar. Disciplinar es imponer o hacer guardar la disciplina. Es la observancia, por lo tanto, de esas leyes y ordenamientos. ¿Por qué necesitamos disciplina? Bueno, en el trabajo se necesita orden y control. Necesitamos orden y control para que nuestros procesos se hagan de manera correcta, para que corran como deben de hacerlo. Si no tuviéramos orden y control, entonces automáticamente estaríamos metiendo variabilidad en nuestros procesos y en consecuencia el producto de ese proceso no sería el que requiere el cliente, porque tendría muchas fallas, esa variabilidad. Entonces, carecer de orden y control tiene consecuencias muy graves en los procesos. Tendríamos muchos más retrabajos. Entonces, se requiere esa disciplina de apegarse a hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, de entrada. Y ejercer el liderazgo es como, les puse aquí como en una orquesta, es encauzar la voluntad de la gente. Es que toda la gente se apegue a lo que se tiene como objetivo y seguir, en este caso, al líder. Se requiere entonces ejercer un adecuado nivel de disciplina. Por ejemplo, en el caso de un hospital, necesariamente tendrá que haber una estricta disciplina, porque imagínense las consecuencias en caso contrario. Pero en muchas otras empresas a lo mejor hay cierto relajamiento porque sus procesos son más del tipo creativo, por ejemplo. Entonces, ahí el nivel de disciplina será diferente. Ejercer la disciplina y la manera en la que se ejerce la disciplina definitivamente tendrá grandes consecuencias, un gran impacto en lo que es el clima laboral. Entonces, como tal, el jefe como líder
debe reconocer que la forma en la que él aplique esa disciplina será un elemento muy importante dentro de ese ambiente de trabajo que perciban sus colaboradores en el día a día. El ambiente influirá definitivamente en la satisfacción personal y en la productividad. Un ambiente en donde se tiene una disciplina demasiado estricta cuando no es necesario, evidentemente causará insatisfacción. Ahora, este clima humano laboral definitivamente entonces está relacionado con la manera de trabajar y la forma en que se relacionan las personas en la organización y las actividades. Sin embargo, bueno, esa disciplina se debe de ejercer en el trabajo, pero lamentablemente hay ocasiones en que las personas, sin querer o queriendo, lamentablemente incurren en conductas de indisciplina. Entonces, en muchas ocasiones y por diversas circunstancias, los colaboradores pueden asumir esas posturas o conductas de indisciplina o contrarias a los valores del trabajo y comportamiento establecidos formal o informalmente dentro de la organización y equipo. Estas conductas de indisciplina, cuando se lleguen a dar, lo más seguro es que rompan la dinámica o la armonía del clima laboral o el ambiente de trabajo. Por lo tanto, el líder debe de tomarse el tiempo y la importancia requerida para hacer una retroalimentación específica al colaborador sobre su conducta o falla, sobre esa conducta de indisciplina. E incluso, si fuera el caso, debería tomar las medidas correspondientes en caso de que la falta sea motivo de terminar la relación de trabajo. Hay muchas conductas de indisciplina. Algunas de las más comunes son, por ejemplo, negligencia, pereza, la falta de cooperación, el no querer hacer, impuntualidad, faltar al trabajo, también son faltas de indisciplina en ciertos lugares. También, pues, vicios o malas costumbres, y creo que aquí la ilustración es más que evidente. Por supuesto, daño al patrimonio, robo, sustracción de bienes o de información de clientes. Conductas de indisciplina también son la falta de iniciativa o de esfuerzo. Y por supuesto, el dolo, la falsedad o el engaño. Y lo más triste de todo sería el maltrato a los clientes. Ahora, en muchas ocasiones, para encauzar la disciplina, el líder tendrá que aplicar medidas disciplinarias. Estas tienen por objeto la implementación entonces de acciones correctivas, a fin de que el trabajador conozca cuál ha sido su falta, cuál ha sido su falla laboral, y entonces modifique ese comportamiento que se aparta de las normas y reglamentos, de las obligaciones que le impone su relación laboral con la empresa, para la cual entonces presta sus servicios. Hay diferentes tipos de medidas disciplinarias. Para empezar, están las medidas preventivas. Se alienta a los trabajadores a que cumplan las normas y procedimientos para prevenir desviaciones. Y aquí es cuando viene la llamada de atención, el regaño o mejor aún, la retroalimentación. Se tiene que retroalimentar a la persona para que sepa qué hizo mal, por qué hizo mal y cómo está afectando a los demás. También están las medidas disciplinarias correctivas. Y aquí sí son las medidas que se ejercen cuando se producen las desviaciones e implican que previamente se fijó un límite y al no cumplir, pues entonces se tendrá que aplicar esa medida correctiva. Y además, una parte muy importante es que las medidas disciplinarias deben ser progresivas. Las sanciones, entonces, se van haciendo más severas a la medida en que se van repitiendo las diferentes faltas. Ahora,
dentro de lo que son las medidas preventivas, voy a ahondar en esa parte, y ahí es en donde tenemos que trabajar primero, antes que nada, antes de llegar a las medidas correctivas y aplicarlas de manera progresiva, tenemos que, siempre que aplicar esas medidas preventivas, por supuesto, dependerá de la falta, pero de entrada, cuando nosotros aplicamos una medida preventiva, estamos mandando no solamente un aviso y una señal a la persona que cometió, en este caso, la falta, sino también a todos los demás de que ese tipo de comportamiento no se tolera en la organización. Y es por ello que se tendrá que retroalimentar. Tendremos que dar retroalimentación. Retroalimentar al colaborador, entonces, es un proceso de comunicación. Un proceso de comunicación que debiera de funcionar como espejo para que las personas se den cuenta de qué es lo que están haciendo, en este caso, qué es lo que están haciendo incorrectamente, con el fin de que modifiquen su propio comportamiento. Si no tienen esa retroalimentación y no saben cuál fue el error y por qué lo cometieron, cómo están afectando a otros, cuáles son las consecuencias que se tienen en el trabajo o con los clientes, pues entonces difícilmente van a modificar su comportamiento. Esto es un proceso y definitivamente la aplicación de este método requiere una madurez personal tanto para darla como para recibirla. Para aceptar además, en este caso, lo positivo de lo negativo, para aceptar algo difícil y algo que en un momento dado pues le puede doler a quien le van a dar esa retroalimentación. Entonces, es muy importante cuidar las formas al dar la retroalimentación. Quien recibe la retroalimentación, entonces, pues no se tiene que poner de manera altanera, o no tiene que dudar en este caso de lo que le dicen, es simplemente una oportunidad también para mejorar. Si hicimos algo mal, eso abre la posibilidad a que lo hagamos mejor de ahora en adelante. Lamentablemente la retroalimentación es escasa. La falta de retroalimentación generalmente se debe al desconocimiento de este proceso, de la técnica, al miedo o a la falta de tiempo para este tipo de reflexiones y causan mucha incertidumbre. Sin embargo, es algo que se tiene que hacer. Hoy más que nunca se requiere de un capital humano que esté dispuesto y deseoso a colaborar en las organizaciones. Hoy, básicamente, las organizaciones tienen dos formas fundamentales de competir. La primera es la innovación y la segunda es la calidad en el servicio. Si las personas no tienen esas ganas, ese interés y ese gusto por aportar sus ideas para la innovación o en su defecto para dar un buen servicio al cliente, pues entonces a las organizaciones no les va a ir bien definitivamente. Ahora, la claridad y asertividad de nuestros pensamientos deben de ser tales que las palabras también se perciban exactamente de la manera en que nosotros las queremos transmitir y por lo tanto actuar en consecuencia y en congruencia. Aquí el jefe tendrá que hacer gala de asertividad. La asertividad es la expresión clara, directa y honesta de pensamientos, sentimientos y emociones sin mediar agresión. Entonces el jefe debe de decir lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir, en la forma en la que la tiene que decir y en el momento adecuado. Pero, y aquí está uno de los secretos más importantes, retroalimentar no es regañar. Ojo, retroalimentar no es regañar. Cuando regañamos, lo más seguro es que las personas lo vean eso como un castigo. Y al verlo como castigo, el castigo tiene dos efectos lamentablemente muy adversos. El primero es que causan resentimiento y el segundo es que causan una agresión desplazada. Entonces, no se trata de regañar. ¿Por qué? Porque regañar
como les puse aquí, en términos psicológicos, es vomitar emocionalmente sobre del otro. Cuando yo vomito emocionalmente sobre del otro, pues evidentemente es algo que no me gusta, que no me agrada. Y lo que me digan, en lugar de tomarlo bien, lo voy a tomar mal. ¿Por qué? Porque el otro está demasiado, pero demasiado alterado, está molesto. No digo que no tenga razón en estar molesto, pero aquí sí debe de controlar la forma en la que se expresa esa molestia. Las personas no pueden eliminar la molestia, pero sí pueden definitivamente controlar la forma en la que la expresan. Entonces, el jefe debe de controlar muy bien cómo expresa esa molestia. Entonces, para retroalimentar, seguiremos un proceso muy sencillo de 4 pasos. Y al igual que el manejo de la asertividad, para proporcionar correctamente la retroalimentación debemos de tener la mente alerta, estar muy claros, la voz firme y el corazón tranquilo. Entonces, estos son los 4 pasos que vamos a seguir para retroalimentar. Primero, establecer el clima. Segundo, describir los hechos. Tercero, determinar el problema. Y por último, encontrar soluciones. Y un recordatorio aquí muy importante, recordar que la retroalimentación debe ser dura con los hechos y objetiva con las personas. Vamos a explicar a detalle estos pasos. Primero, paso 1, establecer el clima. Tenemos que recordar a la persona que la retroalimentación es una oportunidad, no es una amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Que le vamos a decir a la persona que queremos hablar con ella para invitarla a mejorar su desempeño. Vamos a hablar en primera persona. Como jefes vamos a hablar en primera persona. Por supuesto, tendremos que hablar en forma honesta, íntegra y con ganas de ayudar al otro, con relación de ayuda. Ese es el primer paso. Número 2, descripción de hechos. Tenemos que poner el tópico como una afirmación, no como una pregunta. Entonces, debemos afirmar entonces y decirle cuál fue la falla. Vamos a restringir la retroalimentación a aspectos que sabemos con certeza. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? No chismes. Definitivamente, entonces, no chismes. Si nosotros le damos pie a repetir los chismes, pues, repetimos cosas de las cuales no tenemos certeza y podemos equivocarnos. No debemos correr esos riesgos cuando retroalimentamos. Muy importante, tendremos que ser descriptivos y no usar etiquetas. Una persona que llegó tarde 3 veces, 15 minutos después de la hora, es algo muy diferente a que eres un flojo. El eres implica una condición permanente. Tenemos que proveer mediciones y ejemplos muy concretos, muy específicos. Y por supuesto, evitar cualquier exageración. Entonces tenemos que decirle qué es lo que ha pasado, cómo es que nosotros hemos visto el desarrollo de eso. El tercer paso es determinar el problema. Y aquí tenemos que ser sumamente asertivos. Tenemos que mostrar en dónde está el problema y conectarlo con lo que la gente piensa o hace. Seguramente, si alguien dijo algo y no lo cumplió, pues ahí es donde tenemos que hablar de esa incongruencia. Entonces, tenemos que señalar las inconsistencias entre lo que la gente dice y hace. Y muy importante, tenemos que mencionarle a esa persona por qué es un problema. Y determinar entonces cómo ese problema está teniendo consecuencias en el desempeño de la persona, del empleado, en el desempeño del equipo, incluso cuáles son las consecuencias que tiene ese problema en el propio jefe. De manera que sepa perfectamente y sin lugar a dudas cuáles son las afectaciones y consecuencias que tiene ese desempeño, tanto en las personas como en los procesos. Y paso 4, tendremos que encontrar soluciones. Nos tendremos que enfocar entonces en aquello que sí se puede hacer, no en los errores.
y por lo tanto tendremos que preguntar cómo se puede solucionar la situación. Y aquí partimos de una premisa. Las personas se casan más fácilmente con sus ideas que cuando se le imponen. Para que las personas cambien, entonces, si las personas proponen, será mucho más fácil para ellas adoptar algo que ellas mencionaron. ¿Por qué? Porque las personas tendemos de entrada a ser congruentes. Si la persona no tiene una idea de cómo solucionar esa situación, entonces nosotros le tendremos que sugerir alternativas. Y si de plano está renuente, pues entonces nosotros le vamos a imponer la solución. No es lo deseable, insisto. Lo deseable es que la misma persona dé una alternativa de solución a esa situación. Se tendrá, por supuesto, que establecer una fecha en la cual esto ya va a estar solucionado. Y punto muy importante es establecer un compromiso de ayuda. Aquí es donde el jefe debe decir, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer para que esto sea más sencillo para ti? Para que vea que precisamente no estamos contra de él, sino que queremos verdaderamente hacer que este problema no vuelva a presentarse. Y aquí hay algo que quiero remarcar en este mismo paso 4. Tenemos que establecer o determinar un límite. Y aquí me pongo mi cachucha de psicólogo. La conducta se mantiene o se modifica por sus consecuencias. Por lo tanto, debe de quedar bien claro que si esto se vuelve a repetir, va a tener una consecuencia negativa para la persona que está lamentablemente cayendo en esa conducta de indisciplina. Ahora, hay una serie de características que se deben de cumplir en las medidas disciplinarias. Primero, todo el personal debe de conocer las normas y sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento. Generalmente, esas normas y sanciones están ya determinadas en el reglamento interior de trabajo. Entonces, todo aquel que sea jefe, que tenga colaboradores, debiera de conocer y darle una muy buena leída al reglamento interior de trabajo. La disciplina tiene que ser aplicada de forma inmediata, lo más próximo a la conducta que no queremos que se presente, lo cual va a reforzar su efectividad. Entonces, lo más próximo a esa conducta de indisciplina. Ahora, la acción disciplinaria igualmente no puede variar dependiendo de quién haya cometido la falta. Entonces, porque a esta persona le tengo mucha consideración, pues se la voy a perdonar tantito y al otro se la voy a aplicar totalmente. No. En ambas situaciones tendrá que aplicar definitivamente la misma medida disciplinaria de la misma manera. Muy importante, se tiene que preservar la autoestima del empleado. Por lo tanto, se debe de aplicar en persona y en privado. Y aquí hay algo muy importante. Por favor, nunca por mail, nunca por WhatsApp. Eso es algo que se tiene que hacer cara a cara. Probablemente a algunos nos cueste trabajo hacerlo, pero es precisamente algo que se tiene que hacer cara a cara. Insisto, no por WhatsApp, no por mail, menos por teléfono. Entonces, se debe de respetar al trabajador. Entonces, sin ofender, sin insultos, sin groserías, sin etiquetas. Se debe de preservar la autoestima del trabajador. Se debe de reunir toda la información
y las pruebas posibles, cosas que verdaderamente nos consten para que la persona no evada su responsabilidad. Se tendrán, desde luego, que analizar las circunstancias, datos y hechos en los cuales ocurrió esta conducta de indisciplina. Igualmente, se deben de considerar los antecedentes del colaborador. No es lo mismo una persona que continuamente ha hecho algo, que ya tiene ahora sí todo un tren de respuestas, un tren de conductas, en el sentido que alguien que lo hace por primera vez. Sin embargo, tampoco nos debemos dejar llevar en este caso porque alguien que es muy bueno, pues cometió una indisciplina, ¿no? Pues tendrá que ser sancionado si fuera el caso. Igualmente es fundamental también escuchar a la otra parte, escuchar atentamente al colaborador. ¿Cuáles fueron o cuáles son sus razones, sus motivos por los cuales desde su punto de vista se cometió esta situación? Si fuera el caso, tendremos que comunicar y estudiar este caso con los superiores correspondientes. Ahora, estos son los errores que debemos evitar a toda costa. Primero, actuar con el estado de ánimo alterado. Si estamos con el estado de ánimo alterado por ese error tan terrible que probablemente cometió nuestro colaborador, si estamos tan alterados, lo más seguro es que terminemos, como dije hace rato, vomitando emocionalmente sobre el otro. Entonces, vamos a calmarnos, vamos a pensarlo bien, unos minutos, no tiene que ser días. Entonces, para que podamos realmente aplicar lo más pronto posible esta retroalimentación. ¿Qué otra cosa no se debe de hacer? Por supuesto, duplicar sanciones. Sobre todo en los lugares donde se aplican diferentes turnos, de repente hay dos jefes y esta persona mejor trabaja en un turno y de repente dobla en otro. No debemos de duplicar las sanciones, debe de haber mucha comunicación para evitar este tipo de situaciones. También otra cosa que no se debe de hacer es dudar siempre de los subordinados. No tengo que estar dudando yo siempre de las personas, no tengo que estar cachándolos a ver si hacen algo malo, al contrario, debiera yo de ver y buscar que estén haciendo algo bueno. Indispensable, evitar sacarse reglas del sombrero. Insisto, las sanciones que se deben aplicar ya están determinadas en el Reglamento Interior de Trabajo. Otra cosa que no se debe de hacer es meterse en la vida de los demás. El hecho de que yo quiera saber cuáles son los motivos de las personas que hayan cometido indisciplinas, no quiere decir que yo me voy a meter en su vida y averiguar lo que no me interesa. Y por supuesto, no debo de castigar a la menor provocación. Insisto, la retroalimentación debe de darse con un sentido de relación de ayuda, no para castigar. Y bueno, el fin inmediato de las medidas disciplinarias, primero es hacer ver que nos hemos dado cuenta de que hay una falta y por lo tanto tendremos que notificarla. En segundo término es lograr que se corrija esa falta de la mejor manera y que la persona tenga el desempeño que la organización y los procesos en los que trabaja requieren para que no afecte en este caso a sus compañeros, a su jefe y mucho menos al cliente. Por supuesto que el trabajador no incurra en la desviación señalada nuevamente. Tenemos que, por eso, apegarnos a esto que les he comentado para que sea una solución de raíz. Y lo más importante es que se recupere la normalidad en las actividades, que todo vuelva a la normalidad. Bueno, pues de mi parte es todo. Agradezco infinitamente su
atención, su paciencia, el que nos hayan escuchado, y vamos a ver si tienen algunas preguntas. Joaquín, muchas gracias. Vamos a atender en este caso la pregunta que nos hace José Cárdenas. José, buenas tardes, gracias. ¿No cree que tanto la indisciplina como el hartazgo se deben en gran medida a la falta de expectativas que tiene la gente en el trabajo? Es una pregunta muy interesante porque el jefe es quien tiene que generar esas expectativas. El jefe es el responsable del clima de trabajo, por lo tanto, él debe de establecer siempre las expectativas. Algo fundamental es que sean expectativas de que estamos haciendo un trabajo que vale la pena. Cuando las personas saben que su trabajo vale la pena, que su trabajo es algo que trasciende, entonces sus expectativas, aunque van a ser altas, van a ser precisamente que estén bien metidos en su trabajo. Gracias, Joaquín. Jorge Méndez, buenas tardes, gracias. Él más que pregunta, participa con una aseveración. La falta y o cambio de reglas y sus consecuencias alimentan la indisciplina. Seguramente. Entonces, por eso decíamos no sacarse reglas del sombrero. Las reglas, y en este caso, las normas y las sanciones están determinadas ya en el Reglamento Interior de Trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo, todas las organizaciones lo registran ante la Secretaría del Trabajo aquí en México. Guadalupe Yáñez, buenas tardes, gracias por participar. Guadalupe nos dice, considero que es mejor premiar las conductas adecuadas y consistentes para evitar la indisciplina. Definitivamente una forma correcta de aplicar la disciplina es fijarnos en ambos lados de la moneda. Tendremos, por supuesto, quien hace su trabajo bien, quien hace su trabajo correctamente cuando lo debe de ser definitivamente notado, pero también si no hacemos notar en este caso lo que está mal, pues ahí es cuando entraríamos en el problema. Entonces, tanto unas como otras se deben de manejar correctamente. María López, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta, ¿se pueden enseñar nuevas habilidades y o comportamientos en los adultos? Desde luego que sí. Todos tenemos la capacidad de aprender. Una persona no deja de aprender prácticamente hasta el día que fallece. Y por lo tanto, eso es lo que abre la posibilidad del cambio. Romeo Marín, buenas tardes, Romeo. ¿Cómo está? Gracias por su participación. Ante la gran diversidad de indisciplinas, ¿cómo incorporar las sanciones en el Reglamento Interior del Trabajo? El Reglamento Interior de Trabajo, insisto, está registrado entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por lo tanto, si se quisiera cambiar, tendría que hacerse una modificación y presentarse nuevamente en este caso, ante las instancias correspondientes. Lucía Yáñez, buenas tardes, gracias por participar. Es más productivo y fácil imponer y exigir conductas que encauzar voluntades. Pues conductas y voluntades tendrán que ir de la mano. Es muy importante y es un punto y un eje neurálgico del liderazgo, que la gente sepa hacia dónde va el líder. Eso, cuando las personas saben hacia dónde va el líder, cuando saben cuál es esa visión del líder, cuando está explícita esa visión del líder, será mucho más fácil entonces encauzar esas voluntades. Y eso hará que sea más sencillo que las conductas, por lo tanto, vayan siendo congruentes con esa misma voluntad. Gracias, Joaquín. Nos pregunta Mariana Godínez, ¿qué sugiere para que la gente introyecte las reglas sin sentirse en un ambiente represor?
La sugerencia sería que, de entrada, sin estarlo repitiendo todo el tiempo, se esté haciendo énfasis en el deber ser del trabajo. Eso es lo primero. Hacer énfasis en el deber ser del trabajo. Las desviaciones a la norma, por supuesto, deberán hacerse notar. Si hacemos y tenemos muy claro cuál es ese deber ser siempre, difícilmente entonces nos despegaremos del mismo y caeremos en conductas de indisciplina. Gracias, Joaquín. Bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Asimismo, que este lunes 18 de febrero tendremos el curso de liderazgo programado a las 19 horas y desarrollarse los días lunes y miércoles. Acepten esta invitación, háblenos, inscríbanse, exijan el 30% de descuento que estamos ofreciendo por participar usted en este webinario. Les recuerdo que el próximo 21 de febrero a las 18 horas estaremos transmitiendo el webinar Principales factores de exposición al riesgo en créditos comerciales. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 36 minutos, día 14 de febrero. Damos por concluido el desarrollo de este webinar. Hasta luego.